Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos un día más a La Ventana Esmeralda. Soy, como sabéis, Antonio Muñoz. Hoy es viernes, nos adentramos ya de lleno en un nuevo fin de semana, aunque un nuevo fin de semana descafeinado. Y bueno, pues el número de víctimas en este país sigue subiendo, muy cerca ya de los 20.000. Claro, 20.000 los que nos cuentan, porque ahora les ha dado, parece ser, por hacer recuentos, como si esto se tratase de algo así como un intercambio de cromos, de colecciones, ¿verdad? Bueno, es evidente, todos sabemos que hay muchos más de los que nos han contado y veremos a ver cuál es la conclusión a la que llegan todos estos después de ponerse a recontar, pues desgraciadamente, las víctimas que ya llevamos en este país y que son muchísimas. Pero yo quiero hablaros hoy de algo que el Consejo de Ministros ha aprobado y que ayer el Gobierno, de manera oficial, a través de un comunicado, hizo público. Y fue que iba a aprobarse, esto fue ayer, un ingreso mínimo vital para los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Voy a referirme en este vídeo a un poquito qué es lo que consiste esta medida y qué consecuencias pueden derivar de ella. Pero antes quiero decir algo. El día 15, es decir, hace tan solo algo más de 48 horas, yo hice un vídeo donde hacía una valoración de las medidas que el Gobierno había adoptado en el Consejo de Ministros del pasado martes. Y entre esas consideraciones, entre esa valoración que hice fue pues una mención muy especial a que no había sido aprobada y además se dejaba claro de manera oficial, porque así lo manifestó un miembro del Gobierno, creo que fue una ministra, que el ingreso mínimo vital se demoraría varios meses. Esto fue una decisión tomada el pasado martes, día 14. El día 15 yo hice el vídeo haciéndome eco de esta decisión. Bueno, pues algo más de 24 horas después de que yo publicase ese vídeo, el Gobierno, a través del vicepresidente segundo, el señor Pablo Iglesias, daba a conocer de manera no oficial, pero ya de una manera parece que seria y contundente, que el ingreso mínimo vital iba a ser aprobado en mayo, o mejor dicho, iba a ser implementado ya para el próximo mes de mayo, pero no para el mes de mayo del año 2021, sino para dentro de unos días. Bien. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque si hay algo que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues es especialmente dramática, aparte de las víctimas y aparte del sufrimiento de tanta y tanta gente, es tener un gobierno que no sabe a dónde va. Porque un gobierno puede tomar una decisión que a uno le puede gustar o le puede dejar de gustar. Lo que no puede ser es que en 24 horas te den un giro de 180 grados y donde dije digo, pase o paso a decir Diego. Eso no puede ser, con independencia de que estemos más o menos de acuerdo con la medida adoptada del ingreso mínimo vital, que es a lo que estoy refiriéndome en este vídeo. Antes de entrar en algunas consideraciones al respecto, quisiera dejar claro lo que es la distinción entre el llamado ingreso mínimo vital, que es lo que ha sido o va a ser aprobado de manera inminente e implementado en el próximo mes de mayo, y la renta básica universal. Un ingreso mínimo vital es una renta que además, en este caso concreto, viene para quedarse porque tendrá carácter permanente, que se asigna a aquellos colectivos especialmente vulnerables que reúnan ciertas condiciones y requisitos de especial vulnerabilidad. Es decir, está condicionada solo y exclusivamente a esos colectivos. O mejor dicho, a esas personas dentro de esos colectivos. Mientras que una renta básica universal es una asignación permanente que el Estado hace llegar a todos y a cada uno de los ciudadanos sin condicionamiento de ninguna naturaleza. Por lo tanto, desde el propio jefe del Estado hasta la persona
pues que viva, por desgracia, debajo de un puente, tendrían el mismo derecho a recibir la renta básica universal. La opción, la alternativa, lo que se ha aprobado o está a punto de aprobarse y se va a implementar en el mes de mayo, ha sido la primera de las opciones, es decir, un ingreso mínimo vital. Bien, como he dicho, este ingreso es una asignación que irá destinada a, por un lado, familias monoparentales, por otro lado, también a los sin hogar y también, obviamente, a aquellas otras personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. He dicho antes que tendrá carácter permanente y que además será compatible con las asignaciones en conceptos semejantes o parecidos que algunas comunidades autónomas están haciendo llegar a estos colectivos. No termino de entender muy bien esta compatibilidad. Por lo tanto, tampoco os la voy a explicar porque no puedo explicaros lo que no termino de entender. No sé si esto va a ser un complemento a lo que ya hay, si va a ser una asignación con independencia de la anterior, si va a depender de cuantías, no lo sé. Pero el gobierno ha dicho que será compatible con aquellas otras que esos colectivos, que esas personas puedan tener en las comunidades autónomas donde una renta o un ingreso de esta naturaleza estuviera ya implementado, como es el caso, por ejemplo, de Euskadi o de Galicia. Claro, os estaréis preguntando, y nos lo preguntamos todos, más allá del debate o la discusión que genera un tema tan controvertido como es el de la renta básica o de las asignaciones mínimas vitales, como es el caso, más allá de eso y más allá de la filosofía sobre la que se sustenta esto, más allá de los pros y de los contras, porque tiene pros y también tiene contras, evidentemente hay una cuestión que a todos nos viene a la mente de una manera principal, y es el cálculo. Es de dónde se saca el dinero para poder hacer esas asignaciones, esos ingresos mínimos vitales. Es una pregunta, obviamente, perdón, no solo interesante, sino también fundamental. Se lo ha preguntado ayer al señor Escrivá, que es el ministro de Inclusión y Migraciones, se le ha preguntado de qué cantidades estaríamos hablando. ¿Cuánto va a suponer para el Estado este ingreso mínimo vital? Bueno, pues como de costumbre, el gobierno, a través del ministro Escrivá en este caso, pues ha eludido la respuesta. No sé si porque no la sabe, no sé si porque están haciendo los cálculos todavía o, quién sabe, igual hasta les da miedo darla a conocer. No lo sé. Lo que sí ha dicho el señor Escrivá es que esa asignación irá con cargo a los presupuestos generales del Estado, es decir, que se nutrirá de impuestos y que, bueno, pues que engrosará una vez más, y ya que más da casi, ¿verdad?, la deuda pública. Bien, hay que decir que este mínimo vital, este ingreso mínimo vital, como he dicho antes, no es nuevo en todas las zonas o territorios del país o del territorio nacional. Porque, por ejemplo, entre las distintas comunidades autónomas que tienen implementada una asignación de esta naturaleza, con datos del año 2018, resultó ser que tuvo un coste de 1.519 millones de euros, que fue, no obstante, un menos 1,67% menos que la asignación o el montante del año anterior, es decir, del año 2017, con lo cual hay que deducir claramente que ya entonces, no estamos hablando de hace tanto tiempo, se veía que estaba ralentizándose claramente la economía española. Y aquí, pues obviamente, esto pues, se traducía claramente. Esos 1.519 millones de euros pues afectaban o se veían beneficiados por ellos 680.000 personas, de las cuales 375.000 eran varones y 304.000 mujeres. También hay que decir que el 74,6% de los beneficiarios eran españoles y el 25,4% restante eran de nacionalidad extranjera. La media de esas asignaciones ascendía a un total de 463,7 euros de media. Bien. Claro, cuando
se pregunta al gobierno cuál es el montante, cuál es la cantidad que se le va a hacer llegar a cada beneficiario, pues elude la respuesta. Entendemos que nos la darán a conocer necesariamente dentro de poco tiempo, porque es un dato que necesitamos conocer todos y que además tiene que ser oficial. Pero fijaros, la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social tiene estipulado que el umbral de la pobreza en el año, o tenía en el año 2019, ascendía a un total de 355 euros. Es decir, que toda aquella cuantía o toda aquella renta que estuviera por debajo de los 355 euros, se consideraría que esa persona o familia estarían bajo el umbral de la pobreza. Bien, y para el año 2020, que es el que tenemos, ¿cómo o qué índice de referencia se va a tener en cuenta a la hora de hacer estos cálculos y estas rentas? Es decir, a la hora de determinar qué cantidad habría que hacer llegar a cada beneficiario al que se le asigne este ingreso mínimo vital. Bien, pues hay un índice de referencia que va a ser, si no he entendido mal, el que va a ser tomado en cuenta, que es el llamado Índice Público de Referencia de Efectos Múltiples, más conocido como el IPREN. El IPREN establece que el índice, la cuantía de este índice para el año 2020 para nuestro país asciende a 537,84 euros mes. Eso significa que en un principio, pues si se tiene en cuenta o en consideración este índice como referencia, la asignación, este ingreso mínimo vital no podría estar por debajo de esa cuantía. Pero todo esto está por determinar, dependerá del tipo de beneficiario, de si en la unidad familiar hay hijos, si hay mayores, en fin, una serie de datos que no conocemos y, por tanto, hablar de estas consideraciones sería adentrarnos en el terreno de la especulación y yo creo que es mejor esperar unos días para ver qué es lo que nos cuenta el gobierno, pero que nos lo diga de una vez y después de haberlo pensado bien. No vaya a ser que un día nos diga una cosa y al día siguiente nos cuente la contraria, en un tema tan importante como es el que nos ocupa. A mí particularmente me parece bien que se haya adoptado esta medida. Yo soy partidario de un ingreso mínimo vital. No se puede, obviamente, dejar en la estacada a muchos cientos de miles de ciudadanos que no tienen recursos mínimos para poder afrontar pues, las necesidades básicas como consecuencia de esta crisis terrible que estamos padeciendo. He dicho que soy partidario de ella, soy partidario también, en cierta medida, aunque, bueno, eso habría que debatir algunos aspectos de la renta básica universal. Creo que va a ser con el tiempo inevitable, nos guste o no nos guste. Las consecuencias económicas de esta crisis serán terroríficas, pero es que no solo eso, sino que es que el sistema económico va a cambiar desde un punto de vista industrial, va a cambiar como consecuencia de la robotización, va a cambiar como consecuencia de que gran cantidad de mano de obra no va a ser necesaria en muy poco tiempo y la población tiene que vivir. Y tiene que vivir pudiendo hacer frente a sus necesidades básicas, aparte de que tenga que reinvertirse y que tenga que reconvertirse, que también, porque hay que potenciar la creatividad de la gente. Pero mientras eso sucede y ese proceso se da, el Estado, si quiere mantener una cierta calma o paz social, tendrá que encargarse de garantizar ingresos mínimos a la población o a una buena parte de ella, porque si no, corre el riesgo de que haya altercados sociales, revueltas y disturbios. Lo he dicho en anteriores vídeos, me sigo ratificando en ello. Yo creo que el Estado no le va a quedar otro remedio si quiere subsistir en base a una cierta paz social, no le va a quedar otra manera que implementar un ingreso mínimo vital, que es con lo que ha empezado y que yo creo que se habrá quedado muy corto porque no tardando demasiado tiempo, no sé muy bien de dónde, ni cómo, ni de qué manera, pero no le va a quedar otra opción, más allá de que nos guste más o de que nos guste menos la filosofía sobre la que se sustenta la teoría de la renta básica universal o rentas condicionadas. Bien, amigos, creo que por ahora es suficiente. No quería ni más ni menos que haceros llegar un poco algo de información sobre un tema que está en la boca de todos
y de la que obviamente vamos a oír hablar muchísimo, porque de esto nos va a afectar a todos, dado que estas asignaciones lo serán con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero es que hoy podemos no ser beneficiarios, pero a lo mejor mañana resulta que sí lo tendremos que ser. Gracias, amigos, por la atención que, como siempre, me habéis prestado. Yo recordaros que si queréis suscribiros al canal lo podéis hacer. Y sin más, y hasta muy pronto, os envío, como siempre, mi salud fraternal de salud y libertad.